Tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que esta clase todavía la vamos a evaluar, ¿verdad? Esto entre el examen. De lo que miremos hoy todavía vamos a preguntar en el examen, entonces vamos a ir haciendo ese repaso. La parte de la tutelaridad de las leyes del trabajo. En el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla clarísimo la parte tutelar. Alguien que por favor me pueda leer esto, el artículo 103. Si gusta lo leo yo. Por favor. Artículo 103. Tutelaridad de la ley del trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará específicamente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esta jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Bueno, pero si se dan cuenta hay una coma. El término general es que las relaciones entre empleadores y trabajadores deben de verse desde el punto de vista conciliatorio. Pero que no nos olvide de que la ley siempre la debemos de interpretar lo que más favorezca al trabajador, indubio pro operario. Lo que vimos en el artículo 106, último párrafo, que en caso de duda vamos a aplicar lo que más beneficia al trabajador. En el Código de Trabajo, los considerandos se dieron con el licenciado Alan, se dieron cuenta que en el cuarto, considerando literal A, obviamente que el derecho del trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles protección jurídica preferente. Ese es el derecho del trabajo. Ya vimos esta parte tutelar, pues. Ahora veamos la parte de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Estamos claros que no se puede renunciar a ningún derecho laboral. Usted ni siquiera puede, hay juzgados de trabajo con un gran criterio. Por ejemplo, usted con su patrono, o si usted es patrono ya con el trabajador, en una conciliación en un tribunal, la conciliación no significa renuncia a derechos de la clase trabajadora, renuncia a buscar fórmulas ecuánimes para buscar una solución a un problema planteado a través de una demanda. Muchos jueces, cuando usted firma un finiquito, cuando usted desiste de un proceso, muchas veces el finiquito, el desistimiento no habla qué monto le pagaron. Quiero decirle que muchos jueces de trabajo rechazan las desestimaciones, rechazan el finiquito. ¿Por qué? Porque no tienen los montos. El día que usted sea asesor laboral de una empresa, que no se le olvide, por ejemplo, si Álvaro Homero Galileo es un trabajador y ha sido despedido, el patrón en el finiquito tiene que indicar nombre completo, qué trabajo desempeñó en la entidad o en la empresa, cuál fue su inicio de su relación laboral, cuándo la terminó. Y en cada rubro usted tiene que poner indemnización tanto, por ejemplo, vacaciones tanto, aguinaldo tanto, salario pendiente de pago tanto, bonificación anual para el sector público y privado tanto. Todo eso usted lo tiene que poner para ver que no hay derechos de los trabajadores que tengan los derechos económicos a los que el patrono esté negociando para que pueda renunciar el trabajador. En el cuarto, considerando el inciso B, dice, el derecho al trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador y que son irrenunciables. Son irrenunciables. Entonces, por favor, no podemos renunciar. Es más,
Si en un contrato de trabajo, en un pacto, en cualquier circunstancia, a usted lo hacen renunciar de esos derechos, el artículo 12 dice que se declaran nulos de pleno derecho y no obliga a los contratantes todos los actos o estipulaciones que indiquen renuncia, definición, tergiversación de los derechos en materia laboral. Miremos qué dice el artículo 156 del Código de Trabajo. Ahí hay un caso típico que como el patrono quiere tergiversar y pasar al orden mercantil una relación de trabajo. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituyen contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Álvaro, ahí, imagínate, pues, pensemos en que Vidal Ortiz es zapatero y que Álvaro es el dueño del almacén de zapatos. Hemos tenido una relación laboral, yo soy tu trabajador a domicilio, tengo derecho a todas mis prestaciones, algún tipo de beneficios por el lugar donde ejecuto mi trabajo y para circunstancias adicionales. Pero de repente, aconsejado o por decisión personal, un día Álvaro dice, mira, ya hacemos mejor, ¿sabes qué? Ya no vas a ser mi trabajador. Mejor yo te vendo la materia prima y vos me elaboras el calzado. Y entonces, imagínate, Álvaro me vende a mí el material, yo se lo pago. Yo elaboro el zapato y después le vendo el zapato a Álvaro. Aparentemente estamos en una actividad mercantil, pero no, señor. El 156 dice que Álvaro está tergiversando el derecho del trabajo y está simulando un contrato de trabajo, dándole las características de una actividad mercantil. Esa es una clásica donde la ley dice que en sí lo hagamos Álvaro y su servidor, son nulas de pleno derecho y no nos van a obligar a los contratados. Bueno, luego dejé los 156. El derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables. Por favor, cada vez que en materia laboral usted escuche la palabra paro, se está refiriendo al patrono. El paro es único y exclusivamente para patronos. La huelga es para trabajadores. Veamos qué dice el artículo 239 y 245 del Código de Trabajo. 239 y 245 del Código de Trabajo. Lo leo yo, Lic. Por favor, José. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Miremos el 245. Mucho gusto. Artículo 245. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenados y mantenidos por uno o más patronos,
en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Bueno, para la vida, nunca, digamos, ni aunque escuchemos, por ejemplo, muchas veces nos dicen, pararon labores los trabajadores del Ministerio de Salud, pararon labores los trabajadores del Ministerio de Finanzas, pararon labores los trabajadores de Rincón, por favor, la palabra paro en materia laboral es única y exclusivamente para patronos. Lo que está sucediendo ahí no es un paro de labores, es una suspensión de labores como una medida de hecho para que la clase trabajadora, lleve a cabo para ser escuchados en cuanto a peticiones. Entonces estamos claros que no se puede renunciar a ninguna de las garantías mínimas ni a los derechos que otorgan la ley, todas las del 102 que vimos de la Constitución, ni que contengan cualquier disposición en materia legal y especialmente laboral. Ya viendo esos dos principios muy fundamentales, veamos hoy la regulación de los trabajadores del Estado. Vamos a ver uno por uno, vamos a ver los trabajadores del Estado, su régimen, trabajadores por planilla, indemnización, régimen de entidades descentralizadas, prohibición para desempeñar más de un cargo público, y así nos vamos a ir. Vamos a iniciar con el artículo 107. ¿Quién me lo lee, por favor? Se lo leo. Lo tengo yo, Por favor, Sandra. Muy bien. Ay, Dios. Dale tú. Artículo 107. Constitución de la República de Guatemala. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca partido político, grupo, organización o persona alguna. Bueno, entonces aquí queremos llegar nosotros, claro. Ustedes escuchan que cada vez que un presidente es electo, lo primero que hace es renunciar a su partido político. Porque antes, ahora no, pero antes la mayoría eran los secretarios generales. Jóvenes, no es un acto de buena voluntad, es una disposición del artículo 107 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que no deben precisamente estar al servicio de un partido político, sino del Estado. Bueno, venimos entonces y nos vamos a la Ley del Servicio Civil. La Ley del Servicio Civil es el código de trabajo que tienen los empleados o los trabajadores del Estado. Es importante, hoy solo vamos a ver esa ley y con el licenciado Alan la vamos a ver, porque el licenciado Alan tiene, como tiene el código, tiene toda la estructura de la Ley del Servicio Civil. Por favor, cuando hablemos de la Ley del Servicio Civil, estamos hablando ahorita el 1748 del Estado, pero que no se nos olvide que la universidad tiene sus propias disposiciones legales. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene sus propias disposiciones legales. Así vamos a encontrar una serie de instituciones autónomas descentralizadas que tienen sus propias disposiciones legales. Es más, el organismo judicial tiene su propia ley de servicio civil. El organismo legislativo tiene su propia ley de servicio civil. Las municipalidades tienen su propia ley de servicio civil. Hoy vamos a ver algunas definiciones que tiene la Ley de Servicio Civil del Estado, Decreto 1748. ¿Qué es servidor público? Por favor. Si gusta se lo leo, dice, es el artículo 4, ¿verdad? Sí. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle
sus servicios o ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Bueno, toda ley tiene su reglamento. Y en este caso, la ley de servicio civil tiene su reglamento. Y es el Acuerdo Gubernativo 18-98. Ahora vamos a ver, el servidor público se divide en funcionario público y empleado público. Veamos qué es el artículo 1 de la ley del reglamento de la ley del servicio civil. Por favor, Sandra. Artículo 1. Servidores públicos. Para efectos de la... Claro. Ok. Perdón. Artículo 1. Servidores públicos. Para efectos de la ley de servicio civil y el presente reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. Funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y se le remunera con un salario. Empleado público, eso también, ¿verdad, licenciado? Por favor. Empleado público es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades dependientes regidas por la ley del servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios, y bajo la subordinación inmediata del funcionario o representante. No se consideran... del licenciado. No, termina esa parte. No se consideran funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios o prestar servicios técnicos o profesionales, conforme la ley de la contratación del Estado. Bueno, vamos a hacer unas preguntas, ya estamos repasando el examen. Si yo le indicara acá que Emily Torres, diputada electa del Congreso, ella es diputada del Congreso de la República, ¿es un empleado o funcionario público? ¿Qué dicen ustedes? Funcionario. Es funcionaria. Funcionario público. Los demás escriban ahí para que estemos seguros. Funcionario público. Funcionario público, licenciado. Funcionario público. Bueno, Funcionario público. vean pues, ¿por qué debe ser la pregunta que insistamos? Aquí yo me puedo equivocar y yo antes de analizar el artículo puedo decir que es empleo público. No, ese no es el motivo que a partir de ahora pues yo sé que es todo lo contrario. Porque si se dieron cuenta cuando leímos la primera definición, el inciso A, que es un funcionario público, dice un cargo o puesto en virtud de elección popular. Y en este caso, pues ella es diputada, fue electa en forma popular. ¿Sí? Y vamos a ver entonces otra pregunta con lo que hemos leído, ¿sí? Juan Jacobo Pérez y Pérez es concejal de la municipalidad de Villanueva. Es
¿Funcionario público, empleado público o trabajador municipal? Vean, pues, tal vez la pregunta sería más concreta. ¿Es concejal de la municipalidad de Villanueva y únicamente devenga dietas? ¿Qué es? ¿Funcionario público, empleado público o trabajador municipal? Pues no se consideran, porque las dietas no. Dale, Pau. No, es que aquí en el pedazo dice que los empleados públicos que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas no son considerados funcionarios públicos o empleados públicos. Creo que solo es concejal, ¿no? Exactamente, todos, si se dan cuenta, por eso les digo, miren, cada vez que le damos un artículo, analicémoslo, veámoslo. ¿Por qué? Porque exactamente el último párrafo dice, no se consideran funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas. Y a esta gente le pagan exactamente por dietas, no es ni empleado público, ni funcionario público, ni tampoco trabajador municipal. ¿Por qué? Porque le pagan por dietas. Pregunta. Sandra Paola Mejía presta sus servicios técnicos en reglón 029. ¿Es funcionaria pública, empleada pública o ninguno? Empleada pública. Empleado. Ninguna. Empleado público. Ninguno, es ninguno. Servicios técnicos, reglón 029. Ninguno, porque ya exactamente dice, pues las mismas no constituyen salario y son retribuidas conforme a la ley. Por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la ley de contrataciones del Estado. Todos ellos no son ni empleados ni funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, por favor, ese artículo es una belleza de artículo. Luego dice que para efectos de la aplicación de esta ley y sus reglamentos, los puestos en el servicio del Estado se comprenden en los tipos siguientes. Los exentos, están los exentos. Entonces dice que comprende los tipos de servicios siguientes, exentos, sin oposición y proposición. Esto lo vamos a ver detenidamente. Bueno, ahora viene la gran incertidumbre. Si yo llego a la oficina de Melanie Hernández, ya como abogada Melanie, y le digo, Melanie, necesito que me asesore en materia laboral. Melanie tiene que tener cuidado. Avirán Ortiz, ¿dónde trabajó usted? Yo fui docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, tienes que ubicar en las disposiciones laborales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No te puedes ir al Código de Trabajo inicialmente ni a la Ley de Servicio Civil. Primero te vas a ir a todas las disposiciones legales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y B, te tenés que ir también a los pactos colectivos, todo lo que existe en materia laboral en la universidad. Si no encontrás algo ahí, pues tendrás que aplicar supletoriamente la Ley del Servicio Civil o bien el Código de Trabajo. Todas las disposiciones que puedas encontrar en tratados internacionales, todo lo que puedas ver. Pero resulta que yo trabajé en el organismo legislativo o en el organismo judicial. Es otra historia también. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el organismo legislativo, el Congreso de la República, tiene su propia ley del servicio civil y es el decreto 36-2016. También también el organismo judicial tiene su propia ley del servicio civil. Y por último, las municipalidades tienen su propia ley de servicio civil municipal. Es la primera ley que ustedes van a analizar. Supletoriamente pueden aplicar la Ley de Servicio Civil del Estado, Código de Trabajo y cualquier otro tipo de disposición. Pero inicialmente
conocemos las leyes propias de cada institución, si es que las tiene. Y si no, nos vamos, si es trabajador del Estado, a la ley de clase, a la ley de servicio civil. Todas las leyes tienen su reglamento para desarrollarlas, ¿eh? Veamos el artículo 108. Ya estamos hablando de los trabajadores del Estado según la Constitución. Veamos, por favor, ¿quién nos apoya ahí? Yo, licenciado, buenas tardes. Por favor, José, buenas tardes. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rige por la ley de servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la ley de servicio civil conservarán ese trato. Bueno, entonces aquí estamos hablando de las entidades descentralizadas o autónomas. En lo que sea aplicable a la ley de servicio civil, y si no, nuestras propias leyes, como está hablando de la universidad. Vean qué interesante. Artículo 91 del Código de Trabajo. Las relaciones del Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos y sus trabajadores se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Es tan antiguo este artículo que debería ser por la ley del servicio civil. Por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones del Código de Trabajo. Eso no es cierto. No nos vayamos a la interpretación literal de la norma. Tenemos que aplicar siempre el principio indubio pro operario. Hablando con el licenciado Alan, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, en una ocasión donde un trabajador del Estado acudió a la Inspección General de Trabajo a emplazar a una entidad nominadora del Estado. Y la entidad siempre discutió el 191, que no era aplicable para los trabajadores del Estado, el Código de Trabajo. Escúcheme, la sentencia de la Corte Constitucional dice que la Inspección General de Trabajo es una autoridad y por lo tanto era competente para conocer un asunto relativo a un trabajador, aunque haya sido del Estado. Entonces el 191 no lo tomamos literalmente, porque debemos de pensar siempre en el principio indubio pro operario. El licenciado me comentaba que él trabaja, es asesor de una dependencia del Estado, y el Ministerio de Trabajo, por incumplimiento de normas laborales, los ha sancionado. Y eso parece ilógico cuando se piensa precisamente de cómo es posible que una entidad del Estado esté sancionando a otra entidad del Estado, ¿va? Porque al final las multas que imponen pagan el mismo Estado. Pero lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo está para velar, para proteger, para ver que los derechos esenciales de la clase trabajadora no sean perjudicados. La ley de servicio civil, ahí vamos a encontrar cuál es del Congreso de la República, cuál es su propósito. También vamos a encontrar cuál es su objeto. En la ley de servicio civil del organismo judicial vamos a encontrar su objetivo y ámbito material de aplicación. Por eso es importante tenerlo a la mano y darle lectura cuando usted tenga un caso concreto. Está la ley de servicio municipal, decreto 1-87 del Congreso de la República, que están cuáles son sus objetivos. Trabajadores por planilla. Este es un término que ha ido desapareciendo, pero sin embargo sigue todavía vigente en Guatemala y en algunos casos, de hecho, la universidad en algún momento utiliza todavía trabajadores por planilla. Saben que la universidad tiene una de sus fincas ahí por Escuintla y ahí tenemos trabajadores por planilla. También en el campus central muchos trabajadores también han sido por planilla. Entonces vamos a ver ahora cómo la ley obliga que los debemos de equiparar en salario, en prestaciones y en derechos. Veamos qué dice el artículo 109 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Quién no lo lee? Artículo 109. Trabajadores por planilla. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que laboren por planilla serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a los trabajadores del Estado. Bueno,
Yo les agregué aquí un manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público en Guatemala, porque ahí está precisamente el personal por jornal y a destajo. Está que son jornales. Nada más como referencia para ver de que cómo podemos llegar nosotros a conocer los trabajadores por planilla. Y también está el acuerdo ministerial número 380-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, y que en el artículo 1 dice el objeto y habla exactamente que sí está incluida las operaciones de planilla para el pago de los servidores públicos en el sector público. También vamos a encontrar en la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República un artículo 92 que habla claritamente de los trabajadores de planilla. Los trabajadores que figuren en planilla se regirán por su reglamento especial, que deberá contener todo lo relacionado con su selección, derechos, salarios, jornadas de trabajo, disciplina y demás disposiciones regulares. Dicho reglamento especial será elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil y aprobado por la Junta Nacional del mismo. También el organismo judicial tiene en su artículo 24 de su ley del acuerdo número 31-2000 establece precisamente personal por planilla. Serán los nombramientos emitidos a puestos de carácter temporal o de naturaleza transitoria para obra o servicio determinado. Ya terminamos la planilla, ahora pasemos a la indemnización. ¿Qué dice la Constitución referente a los trabajadores del Estado respecto a la indemnización? Por favor. ¿Quién nos apoya? Artículo 110. Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Bueno, para eso está bien claro que dice que son 10 meses de salario. Ustedes saben que es una norma que en los trabajadores del Estado ha sido sumamente superada a través de la negociación colectiva, especialmente los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces, ya ha sido superada, y la ley del servicio civil también, el Congreso de la República también habla de que debe de pagárseles a los trabajadores cuando se retiren. Exactamente, ellos hablan inclusive de 5 sueldos. Ustedes saben que mayormente el Congreso de la República ha superado enormemente esta norma. Es más, se recuerdan que un tiempo la Junta Directiva de ese entonces tuvo bien aplicar el de que se fuera el retiro voluntario. Indicaban más allá de lo que decía el pacto colectivo. Estaban ofreciendo más salarios de los que ofrece la Constitución y el pacto colectivo con un retiro voluntario. Pero, pues, por supuesto, muchos se acogieron a ese sistema y obtuvieron un muy buen beneficio económico. ¿Y por qué eso? ¿Por qué como que fue un abuso? No, ustedes en materia laboral siempre vean indubio pro operario, indubio pro operario. También está la ley de servicio civil, el organismo legislativo, que dice que en caso de equivalente a un mes continuo de conformidad con la Constitución Política, está hablando de los 10 meses, que ha sido totalmente superado. También lo tenemos en el servicio municipal, equivalente, también habla de los 10 salarios. Entonces, si se dan cuenta, la indemnización al salario, la norma generará 10 años, pero mucha institución del Estado, a través de la negociación colectiva, ha superado precisamente estos 10 años. Veamos hoy, régimen de entidades descentralizadas. Aquí estará la universidad y otras muchas más, porque también habla, creo que las autónomas. No, estas hablan exactamente de las de que tienen carácter privado. Son otras. Veamos qué dice el 111, por favor. Yoli, Artículo. las entidades descentralizadas
que realizan funciones económicas similares a las empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos. Fíjate qué interesante, Lourdes, que la Constitución del 111 dice que hay entidades descentralizadas del Estado que realizan funciones económicas similares a las de las empresas de carácter privado, pero ellas no se van a regir por la ley del servicio civil, se van a regir por el Código de Trabajo, por eso es leyes laborales comunes. No están, a pesar de que son del Estado, pero como tienen funciones económicas similares a una empresa de carácter privado, se van a regir por el Código de Trabajo. Le puse alguna terminología básica que encontramos en este manual. ¿Me haces favor, Lourdes o Heidi, de leer lo que está de rojo? Entidades descentralizadas empresariales comprenden las instituciones públicas que actúan bajo la autoridad del gobierno central, cumpliendo funciones gubernamentales especializadas, no de mercado, por lo que no persiguen la comercialización de los bienes y servicios que producen. Por su condición jurídica y responsabilidades, poseen cierto grado de independencia. Para que una institución pública pueda clasificarse como entidad descentralizada, debe observarse al menos los siguientes criterios. Inciso A. Existe un traslado de competencias desde la administración central a nuevas personas jurídicas. Inciso B. El Estado dota de personalidad jurídica al órgano descentralizado. Inciso C. El órgano descentralizado posee patrimonio propio y goza de gestión independiente de la administración central, no depende jerárquicamente de esta. Inciso D. El Estado solamente ejerce tutela sobre el órgano descentralizado. Inciso E. El órgano descentralizado se basa en el principio de autarquía, capacidad de gobernarse o administrarse por sí mismo. Y aquí están algunos ejemplos: Intecap, IRTA, WhatsApp. Ahora veamos el siguiente artículo. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Veamos qué dice al respecto esta ley, este artículo de la Constitución. Heidi, Elizabeth. Buenas tardes. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Artículo 112 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Bueno, vean lo que dice: centros docentes o instituciones asistenciales. Por ejemplo, en el caso de su servidor, yo soy profesor de 8 horas en la facultad, yo trabajo según mi contrato de 1 de la tarde a 9 de la noche. Yo tengo la mañana. ¿Será que yo puedo tener un trabajo en el Estado también por la mañana? ¿Qué contestaría usted, sí o no? Sí, Lick, porque la universidad no es del Estado, es una entidad autónoma, creo que se dice. No, pero más que todo, porque mi trabajo que yo ejerzo es de docente. Instituciones de asistencia. Que no se nos olvide esas instituciones de asistencia, ¿sí? ¿Cuánta entidad hay y de asistencia? Pero cuando habla de asistencia está hablando a aquellas que prestan asistencia, como los bomberos voluntarios. Ese tipo de entidades habla que usted puede tener 2 trabajos, ¿sí? Por favor, José. Buenas noches, Lick. Con respecto a la pregunta que hacía usted de que podía desempeñar un cargo más allá de las horas que tenía de servicio en la universidad, considero que sí es posible, porque en el contrato que hace la universidad es por prestación de servicios o servicios profesionales, por lo tanto sí podría desempeñar un cargo como administrativo o alguna forma de trabajo diferente dentro de una entidad pública por las mañanas, siempre que el horario no se traslape y que tenga, creo que le garantizan
llegar a su horario, a su otro lugar de trabajo o algo así. Creo que solo porque no se traslapen los horarios nada más. ¿Estoy en lo correcto o está mal? Bueno, sería parte, pero fíjate que aquí concretamente, por ejemplo, nosotros los trabajadores, por ejemplo, los titulares, aún los interinos, somos el redón 011, o sea, no somos 029, sino 011. Lo que pasa es que la Constitución, y especialmente en materia laboral, se permite, primero que no haya incompatibilidad de horarios, vamos, de que pues, definitivamente no haya. Pero lo que te quiero decir es que cualquier otro tipo de cargo que tengas, aunque tengas horario disponible, no podés tener dos trabajos en el Estado, solamente uno. Salvo los docentes y los que trabajan en instituciones de asistencia como los bomberos. No están los bomberos, un ejemplo, ¿no? Hay otro montón de instituciones que dedican instituciones de asistencia a la población. Entonces, a eso se refiere la Constitución. Pero imagínate, por ejemplo, que yo fuera asesor jurídico, por ejemplo, en la universidad. Bueno, ahí no soy docente. Entonces, aunque yo trabaje a la 1 y si de 1 a 9, no puedo estar yo a un trabajo en la mañana, porque únicamente es en docencia y cuando trabajas en instituciones de asistencia social. Igual lo dice la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, lo dice la Ley de Servicio del Organismo Judicial y también lo dice la Ley del Servicio Civil Municipal. Veamos hoy artículo 113, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Así debería ser a ustedes, que sea por capacidad, idoneidad y honradez. Por favor, Heidi Elizabeth Amaya. Artículo 113 de Constitución Política de la República de Guatemala. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Bueno, esto que ustedes que vean cuando se dan las comisiones de postulación, este es el artículo que más se toca. Méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Mi pregunta no es política, no, mi pregunta, estamos hablando de derecho laboral, aquí estamos hablando de política. No estoy refiriendo a ningún candidato ni a nadie, por favor. No solo mi pregunta. ¿Qué es para usted honradez? Escríbame, dígame. ¿Qué es honradez para ustedes? Bueno, no mentir también, hacer cosas bien, transparencia. ¿Qué más? Pero si se dan cuenta, me están dando palabras subjetivas. Si yo le pido a usted una definición, está bien. Está bien, todo está bien. Pero si yo le pido una definición, ¿qué me diría usted? Que es un valor y que debo de mantener mi integridad. Bueno, pensemos en algo, pues, Dalila. Alguien que ha sido condenada a prisión. ¿Es honrada o no es honrada? No se puede decir hasta que la ley la juzgue, ¿verdad? Bueno, ese es uno, está bien. El principio de inocencia, ¿verdad? Que está constituido en la Constitución. Pero alguien que ha sido condenada, ¿qué decís tú, David? Que no era honrada, quebrantó su principio de honradez. Vean que es un buen criterio que tiene Dalila. Pero ¿quién opina más? Bueno, depende del delito, porque también puede ser
un hecho de tránsito, ¿no? Licenciado, la honradez no proviene del honor también, o sea, porque honradez no solamente es robar, sino honradez es que lo que hago, que digamos, las cosas que hago, que digo, sean coherentes entre una y otra. Fíjate, es que no sé, no sé, va que es bien difícil definir. Yo te digo, ¿cómo calificar la honradez? Por ejemplo, todos los criterios de ustedes son válidos, todos son válidos, pero realmente se dan cuenta de lo complicado que es realmente calificar la honradez. Porque todos decimos íntegro, pero yo diría, ¿íntegro en qué? Es subjetivo, licenciado. Es la palabra, Dalila. Al final, Dalila, es subjetivo. Licenciado, ¿podría ser la honradez un valor moral con ánimo de integridad en el obrar en cada acción? Es que estoy de acuerdo, Gili, pero ¿sabes cuál queremos? Entonces, ¿cuáles son los principios morales? No robo, no miento, ¿cuál es el otro? Esos podrían ser principios morales, ¿verdad? No robo, no miento. ¿Y qué decía el Señor? Este es faltó uno. Bueno, imagínate, no miento. Se vuelve complicado, ¿verdad? Y Graciela Pérez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo pienso que también, aparte de esos valores, se podría agregar también los de la ley de ética profesional, pero en sí, o sea, en ninguna ley se regula qué es, o sea, qué el significado o de esa palabra, o sea, no está regulado. Yo creo que queda a criterio de cada persona. Por eso, fíjate que lo que dice Dalila, al final es subjetivo, ¿va? Queda por cada persona. Te voy a contar, pues yo en algún tiempo integré las comisiones de postulación y me recuerdo que se le pidió a la Corte de Constitucionalidad que, pues, fíjate que era tanta la discusión sobre la palabra honradez que se pidió un criterio. Hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, fíjate, que más o menos te indicaba qué podía ser honradez, ¿verdad? Que tus actos durante tu vida pues, han sido coherentes con principios y valores. Entonces, ¿pero qué es un principio? ¿Qué es un valor? ¿Va? Porque, por ejemplo, te digo, fíjate, pues, nosotros somos tan sujetos, todo lo vamos a ver tan sujetos. Fíjate que traté la palabra honradez y no idoneidad, porque idoneidad sí ya puede ser otra cosa, puede ser otra cosa. Porque te recuerdas que yo les hablé a ustedes de que, por ejemplo, que la de inhabilitaciones, por ejemplo, la relativa o la absoluta, hay inhabilitaciones, por ejemplo, para que podamos optar a un cargo público. O sea, dependiendo del delito que cometemos, también nos condenan a que por determinado tiempo no puedas optar a un cargo público. Hay quienes de por vida, ¿no? Pero bueno, en Guatemala lo hacen por tiempos. Por ejemplo, cuando ustedes sean notarios y ejercen su notario, tienen que tener tanto cuidado porque en las condenas de algún problema en una escritura también hay una accesoria y es inhabilitarte para ejercer el notariado esos por 3 años. Un caso concreto que yo conozco, lo inhabilitaron al abogado, lo inhabilitaron para ejercer el notariado por 3 años. De hecho, le costó volver a pedir la rehabilitación. Pero bueno, se los dejo nada más ahí para que lo veamos. Entonces, esto, dar a empleos o cargos públicos, pues tiene que ser, ¿va? Ustedes ahí encontramos siempre en todas las leyes algún tipo de, no de definición, sino que todos coinciden de que deben de ser de reconocida honorabilidad, ¿va? De reconocida. Fíjate que es otro asunto, de reconocida honorabilidad. Y bueno, yo te digo, todavía en Guatemala tenemos gente, nosotros la llamamos muy honrada, yo te digo, porque la honradez podría ir con principios hasta familiares, principios religiosos. Porque imagínate, ¿cómo me criticarían a mí si yo les dijera
que por cierto no lo soy, yo soy un creyente de Dios que no tienen idea. Pero ¿qué si yo les dijera soy ateo? ¿Será que el ser ateo no me permite ser honrado? No. Bien le permite ser honrado. Entonces, si se dan cuenta, Iris y Dalila, caemos otra vez a la parte subjetiva, Y eso es que yo te quiero decir, si me meto en familia, ¿qué piensan ustedes? ¿Es honrado o deshonrado un hombre que se divorcia a una mujer? Sí, es honrado. Pues sí, te das cuenta y dices, es honrada. O sea, el hecho que su matrimonio se ha destruido no la puedes meter en un cajón y decir, no, ya no tiene idoneidad porque está divorciada. Pues si el divorcio se puede dar por diferentes causas, no solo por infidelidad. No, los divorcios... Yo he conocido divorcios, oíme, que es por cuestiones de salud. Exactamente, Juan Jacobo, exactamente. Pero si te das cuenta, caemos en lo que Dalila decía y también Iris, termina siendo subjetivo. Pero bueno, vamos al siguiente, pues. El siguiente es revisión de la jubilación, por favor. ¿Dónde está nuestra Heidi Elizabeth Amaya? Artículo 114, Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato, pero al terminar la nueva jubilación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo servido y del último salario devengado durante el nuevo cargo, conforme a las posibilidades del Estado. Se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos. Perdón. Bueno, vean pues. Este es un tema interesante porque muchas personas que están jubilados por el Estado no tienen la totalidad, porque no hicieron el tiempo necesario, o sea, les faltó tiempo de servicio. Entonces, muchas veces regresan a trabajar nuevamente al Estado con el fin de mejorar su pensión. Está escrito en la Constitución y también en la Ley de Clases Pasivas. Y la Ley de Clases Pasivas lo tiene más claro y preciso. Veamos qué dice el artículo 24 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, decreto número 63-88 del Congreso de la República. Aquí está contenido en la Ley de Clases Pasivas y su reglamento está contenido todo el procedimiento y los requisitos para jubilarse por el Estado. Veamos qué dice el artículo 26 que habla de revisión de la jubilación. Artículo 26. Revisión de la jubilación. Cuando una persona jubilada con cargo al régimen de clases pasivas civiles del Estado, conforme a esta ley o conforme a disposiciones anteriores, reingrese al servicio público en los organismos del Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas, su jubilación cesará de inmediato, teniendo derecho a la revisión del expediente respectivo por el nuevo tiempo servido y a que se le otorgue el beneficio derivado por dicho tiempo y cuando hubiere contribuido al financiamiento del régimen conforme a esta ley. El derecho a revisión a que se refiere este artículo corresponde ejercitarlo únicamente a la persona jubilada o a su representante legal. Bueno, ese es interesante ustedes porque entonces ya tenemos nosotros cómo prestar una asesoría en esos casos. Señor Comario. Buenas noches, licenciado. Una consulta con respecto a ese tema. Una persona puede estar jubilada por dos instituciones, entiéndase el Estado y el IX, por ejemplo, o el Estado y
el colegio de profesionales en este caso. Fíjate, Mario, que al principio hay una norma por ahí, está exactamente en la ley de clases pasivas. Si vos lees esa ley, ahí dice que no puedes tener 2 jubilaciones. Pero en la práctica es permitido, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, la cobertura del IBS, del Seguro Social. Mario, acordate que vos contribuiste porque en ese programa de IBS tenés que pagar tu trabajador como trabajador un porcentaje del patrón. Y también el de clases pasivas o el famoso Montepío del Estado, Mario, también te descontaban un porcentaje como trabajador. Entonces se estaban preparando para el retiro, Yo pienso que esa norma la tienen que volver a analizar porque te quiero contar de que no, actualmente te puedo asegurar, hay cualquier cantidad de guatemaltecos que tienen doble jubilación. Lo que hablas también, los colegios profesionales. Imagínate, hoy tenemos la bendición de jubilarte por el ICS a los 60 años, porque sabes que no te van a pagar más. Después de los 60 no te van a pagar más. Lo que llegaste a los 60, eso va a ser, bueno, siempre y cuando a los 60 tengas 240 cuotas, si no, pues puede llegar 60 hasta el 70, para poder llegar a las 240 cuotas. Pero en la ley de clases pasivas sí hay una prohibición. En la práctica te quiero decir que ya no se da por eso exactamente porque vos contribuiste. ¿Y vas a decir algo, Wendy, Karina? Buenas noches. Bueno. Con una consulta. Dime. Fíjese que yo tengo 2 trabajos y de los 2 me descuentan X. Al momento de jubilarme, ¿toman en cuenta esas doble cuotas o solo es una? Me la pusiste difícil, pero te prometo que lo voy a investigar porque yo, si querés, mi respuesta es no. Tal vez te podrían ayudar en cuanto al porcentaje de contribución, o sea, como pagas 2 veces el IBS, posiblemente te lo puedan no tener dobles, sino tener como que fuera un solo salario, ¿vale? Estás pagando. Por decirle, si uno pagas tu salario 5 y al otro son otros 5, que te estén a la hora de tu retiro, te hagan el cálculo exactamente por 10. Pero casualmente te quiero decir que estoy visitando por un asunto personal a la directora, a la jefe de IBS, del Seguro Social, que también es una profesional del derecho, egresada en nuestra casa de estudios. Y te prometo que, de hecho, ya le invité un día y me dijo que sí, va a compartir con nosotros una clase. Pero te lo voy a averiguar para estar seguro. Te fallaría dándote una respuesta ahorita. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, vamos a terminar. 115. Heidi Elizabeth Amaya. Artículo 115, Constitución Política de la República de Guatemala. Las personas que gocen de jubilación, pensión o Montepío del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Fíjate que esa es la discusión que se tiene actualmente, ¿va? Que el Estado le dé cualquier cantidad de dinero al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y, sin embargo, por principio, en materia laboral, está obligado el instituto. Si Heidi es una jubilada del Seguro Social o una del Estado, sin haber hecho ninguna aportación. Imagínate, Mario, este es otro caso a la inversa, porque no hicieron ninguna contribución a los programas del Seguro Social. El Estado tiene como 30, 40 años de no pagarle un centavo al Seguro Social y, sin embargo, el instituto tiene la obligación de atender a los jubilados del Estado por mandato legal, Ni siquiera puede ser él, no saben qué, mientras el Estado no nos pague, no lo vamos a recibir, no se puede, mayormente estamos hablando de la salud. Entonces, ese es un problema serio y esto, pues, claro, aparte de todos los problemas que tiene el Seguro Social, que para muchos, pues, es una bendición y no lo vamos a negar, ¿va? Con lo caro que es la salud en este país, yo creo que
El Seguro Social es una gran bendición. Y vean, tienen derecho a los servicios médicos y hospitalarios. Como cualquier trabajador del programa IBS, así son los trabajadores del Estado. No han tenido la oportunidad de ir precisamente ustedes al CAMIP y ahí se dan cuenta que hay gente joven que está yendo ahí que son jubilados del Estado. Artículo 116, por favor, Heidi y Elizabeth. Artículo 116, Constitución Política de la República de Guatemala. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades políticas partidistas. Bueno. Perdón, licenciado. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Bueno, entonces tenemos claro que los sindicatos no pueden participar en actividades políticas partidistas, no pueden. Y el Estado ya tiene su ley, que es Ley de Sindicalización y Reducción de la Huelga de los Trabajadores del Estado, decreto número 79-86 del Congreso de la República. Y aquí está esta parte, miren, todos los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, con excepción de las Fuerzas Armadas y de la Policía. No tienen, de conformidad con la ley, derecho a formar sindicatos ni a irse a la huelga. Sin embargo, ustedes saben que han habido intentos en la Policía Nacional Civil de formar sindicatos. El último artículo, artículo 117. Artículo 117 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectados a descuentos para el fondo de clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes podrán acogerse a este régimen y la dependencia respectiva en este caso deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes. Bueno, léete de una vez el artículo 2 de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Acuérdense que todas las leyes tienen su reglamento y la Ley de Clases Pasivas también tiene su reglamento, Pero aquí estamos hablando del artículo número 2, que aquí miren lo que dice: trabajador civil del Estado. Ya no es ni empleado ni funcionario público, sino trabajador civil del Estado. Por favor. Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, decreto número 6388 del Congreso de la República. Artículo 2. Trabajador civil del Estado. La denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral o en las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido que sea pagado con cargo a las asignaciones del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas y se encuentre contribuyendo al funcionamiento del régimen de clases pasivas civiles del Estado, no perdiéndose la calidad del trabajador civil del Estado por sus pensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Se incluyen a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Bueno, entonces los militares no tienen derecho. Ahí vamos a terminar, lo demás ya es para que ustedes tengan algo de información. Entonces, no sé si estará el licenciado Alan por ahí. Por acá estamos, maestro, buenas noches. Bueno, vamos a aprovechar unos 10, 15 minutos para hablarles del examen.
El examen son 30 preguntas, cada pregunta pues cuesta 1 punto y el examen va a durar 60 minutos más 5 de gracia para que usted, si no le da tiempo, tiene 5 minutos para enviar el examen, porque muchas veces no le da tiempo de enviarlo y le aparece ahí enviado fuera de tiempo y usted comienza con su angustia, llegó, no llegó, y para evitarse todos esos problemas, quiero que tenga cuidado con su reloj y a las en punto más tardar, usted tiene que enviarlo, que solo tiene 5 minutos. Si puede ser antes, si termina antes, envíelo, así se evita esos problemas. Van a ser 60 minutos, 60 minutos. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio, por favor, licenciado Alan, de algunas preguntas. Hoy vimos muchas de las cosas que yo les hice ver a ustedes, se las voy a preguntar, ¿eh? No, acuérdate que no es el formulario, porque esto está en Classroom. Señores, vamos a iniciar entonces. ¿Cuántos artículos tiene el Código de Trabajo? 431. ¿Cuáles son las teorías que determinan la naturaleza del derecho laboral? Público. Teoría, señores, teoría. Yo creo que en esa sección no he estudiado mucho, fíjese, Lick. Esos son los principios, Lick, disculpe. No, aparte son las teorías. ¿Puede repetir la pregunta, licenciado? Disculpe. ¿Cuáles son las teorías que determinan la naturaleza del derecho laboral? No, maestro, aquí no han estudiado, fíjese. Un año, licenciado. No. Miremos qué dice el artículo 131. Si no lee. Aunque el contrato 150 días. Todas las horas de la jornada ordinaria. Ahí estamos, 150 días. ¿Con base a qué principios debe de organizarse el régimen laboral de Guatemala? Indubio properario. No. ¿En base a qué principios debe de organizarse el régimen laboral de Guatemala? Veamos qué es el artículo 101 de la Constitución, por favor. En base al principio de justicia social. Léete, Gustavo, para que nos quede grabado el artículo. Ideológicos, procesales y de justicia social. Sí, artículo 101, derecho del trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social. Bueno, ahí estamos claritos en el 101, ¿sí? Vamos a ver otra pregunta. Josué Isael Flores Mendoza trabaja de las 10 horas a las 24 horas. ¿Qué jornada de trabajo tiene? ¿De qué hora dijo, perdón, Lick? No lo escuché. No se escuchó, Lick. 24 horas. De las 17 a las 24 es mixta, ¿verdad, licenciado? 18. Nocturna. Son 6 horas. Escribamos más para que todos nos vayamos viendo, sí, nos vayamos comprendiendo. Eric Estuardo Recinos Barrios
trabaja de 3 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué jornada trabaja? Mixta, licenciado. Mixta. Jóvenes, eso ya lo vimos. Diurna. Esa la tienen mala. La ley dice que sí. La diurna no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, licenciado. Sí, Heidi, pero es por otro. No. Yo les expliqué a ustedes. Hay un artículo ahí que lo hemos leído que les dijeron. Cuando en la jornada mixta se trabajan 4 horas nocturnas, deja de ser mixta y se convierte en nocturna. Eso ya lo vimos, ¿eh? Lo dice clarito la ley. ¿Sí? Tiene razón, licenciado, usted lo dijo. Ya lo Listo, dice. aquí está. Entonces, mucho cuidado con eso. No quiero que me respondan a la ligera, porque la ligera, no. Es jornada nocturna. ¿Sí? Vamos a ver. Lizzy Jacqueline Más Fuentes. Aquí estoy, Lick. Buenas noches. ¿Cuántas horas de trabajo máximo te permiten en Guatemala trabajar? No estoy hablando de ningún tipo de jornada. ¿Cuánto es lo más que Lizzy podría trabajar en Guatemala? José es el patrono. ¿Qué tiempo podemos? 44 horas a la semana, licenciado. Diarias. ¿Cuál es el máximo? 8, pero se tira 12. La jornada ordinaria. 12. ¿Cuánto es lo más? 12 horas. 12 de la mitad. Incluyendo tiempo ordinario y extraordinario. Nadie puede trabajar más de 20. Creo que es el yo porque lo he hecho. Veamos que ese es el artículo 122 o 124. Miremos, por favor. Alguien que lo tenga en la mano y lo lea. Yo tengo el 122, pero no sé si es ese. Mira lo que diga ahí. Dice, las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias. Ahí estamos, está clarito. Salvo casos de excepción. Está clarito, no hay más que hacer. Tú, chica, Aquino, ¿dónde estás, Aquino? Aquino todavía está en el trabajo, ustedes. Bueno, pero qué bueno, Aquino, que estés conectado. Bastante trabajo. Dale. Vamos con otra pregunta, pues. Licenciado Alan. Ok, es aquel principio que trata de compensar la desigualdad económica entre patrono y trabajador. Igualdad. Cuidado. Tutelaridad. Principio que establece que el aguinaldo, la bonificación anual y las vacaciones son irrenunciables. Principio de irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad. Bien. Bueno. ¿Hasta dónde? Bueno, primera pregunta. ¿Es embargable el salario mínimo, sí o no? No. Solo por pensión alimenticia, licenciado. Ah, la excepción es la pensión alimenticia. ¿Y hasta cuánto se puede embargar por pensión alimenticia? Hasta el 50%. 50%. Estamos hablando de salario mínimo. Pero ¿qué pasa si Rodolfo Velázquez gana más del salario mínimo? ¿Hasta cuánto le podrían embargar, no por alimentos, sino por otras circunstancias? El 35%, Lic. Es 96, literal, Eva. Dice, es inembargable hasta el 65%. Entonces, es embargable el 35%. ¿Dice Alan? Vigencia del decreto 330. ¿Qué dijo, Lic? Disculpe. 1 de mayo de 1947. Sí. 1 de mayo de 1947. ¿Cuántos capítulos tiene nuestro Código de Trabajo? Capítulos. 18. Capítulos. No, perdón, 58. 58 capítulos. Vamos ¿Qué con otra pregunta. ¿Sí? El decreto 330. ¿Cómo dijo? Perdón. ¿En
¿en qué gobierno cobra vigencia el decreto 330? Miguel Igora. Juan José Juan José Azucena, denle más despacio, hay que analizar. Bueno, va una pregunta. Carlos Aníbal de León Méndez trabaja de 9 de la mañana a 13 horas. ¿Qué tiempo de trabajo tiene él? ¿Será que es tiempo a destajo? ¿Trabajo a destajo? ¿Trabajo tiempo parcial? ¿O trabajo de tiempo completo? Trabajo tiempo parcial. Tiempo parcial. Tiempo parcial. La pregunta cajonera, pues. Edad para trabajar en Guatemala. 15 años. 15 años. 15 años. 15 años, Lick. ¿Cómo se le denomina al delito que cometemos si contratamos menores de edad? Explotación infantil. Veamos qué dice el artículo 156 bis del Código Penal. Siento que dijo, Lick, disculpe. 156 bis. Empleo de personas menores de edad, laborales lesivas a su integridad y dignidad. ¿Perdón? Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. ¿Pero cómo se llama el delito? ¿Cuántos inspectores de trabajo hay en Guatemala? Lic. Fabricio, se los dejé como trabajo. En 2021 se reportaron 178 inspectores de trabajo. Leslie, yo se los dejé como trabajo. Es pregunta de examen. Y yo no se los voy a contestar, que se los puse a trabajar, que me la investigaran. ¿Qué hacemos? ¿Pero qué base tenés para decir eso, Leslie? Yo busqué en la página del Ministerio de Trabajo y me basé en un informe que fue publicado de información pública en 2021. También llamé al Ministerio de Trabajo para que me confirmaran. ¿Y qué te dijeron? Que el de 2022 no me habían dado todavía el dato, pero en 2021 sí me dieron el informe. Sí había encontrado eso de que eran... Pero hicieron todavía otras contrataciones. Última reforma del Código de Trabajo. Fue la notificación electrónica 328. Saulo Velázquez es coronel del Ejército. ¿Le aplica la ley de clases pasivas del Estado? No. Eso, fíjense que fue lo último que leímos. No le aplica, usted en su propio régimen, ¿no? Su propio régimen. Dice eso, Alan. Cuando existen dos normas que se contradicen, se aplica aquella que favorece al trabajador. ¿Cómo se le denomina ese principio? Indubio propietario. Fundamento legal. No, vamos a iniciar si decimos que es Artículo 17 del Código de Trabajo y artículo 106 de la Constitución Política de Guatemala. Muy bien. Vamos a ver, pues. María del Rosario Pinzón Morales es trabajadora de casa particular, o sea, trabajo doméstico. Tiene derecho a 10 días hábiles de vacaciones, 15 días hábiles de vacaciones o 20 días hábiles de vacaciones. 15, licenciado. 15 días hábiles de... 15 días. ¿Qué hábiles, Lic?
Ya el código es claro, decir, sin excepción alguna, todos tienen derecho a 15 días. Bueno, jóvenes, por el tiempo lo dejamos ahí. Les deseo el mejor de los éxitos. No les vamos a preguntar cosas que no... Licenciado, Licenciado, perdone. disculpe, tengo una pregunta. ¿Será que me puedo quedar al final de la clase para hacerle la pregunta? Mira, lo que pasa es que tengo otra clase después, hombre. Pero si quieres, nos quedamos un minuto si quieres. Sí, disculpe. Muy buenas tardes, jóvenes. Y el mejor de los... perdone. Bueno, se cuidan. Muy buena noche. Buenas noches, licenciado. Se cuidan. Gracias, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Lick, perdone, yo desde hace como una hora levanté la mano para hacer una pregunta, pero tal vez en otra ocasión